Se vende apartamento piso 9, zona residencial en Armenia, Quindío. Área, 102 metros cuadrados. Consta de 3 habitaciones, cocina integral, sala, comedor, patio de ropas y 2 baños. Cuenta con un parqueadero. Excelente ubicación, cerca a las clínicas, parque y supermercados. Valor de la administración, 490,000 pesos. Valor del predio, 420 millones de pesos. Y si te gustó al WhatsApp, 310-511-1023. Inmobiliaria de M. Girardot.